¿Cómo usted la analiza esta pregunta? La tercera, la que habla de la reelección. Bueno, en principio debemos establecer de que el texto del artículo 168 de la Constitución Política del Estado es bastante claro. No necesita interpretación, no necesita consulta de nadie, porque dice que el periodo del presidente o la presidenta durará 5 años y con derecho a ser reelecto una sola vez. Por lo tanto, entonces, eso está meridianamente claro, es decir, no necesita consulta, interpretación, y es lo que ha venido ocurriendo, aunque Evo Morales trató en su momento de burlarlo, ¿no? Y como que lo burló en su momento porque acortaron su mandato, volvió a no presentarse, en fin, todo lo que aconteció que es de conocimiento de la gente. Es decir, que era presidente podría ser reelecto inmediatamente una vez más. Una vez. Okay. Ahora, lo que aquí no se entiende realmente qué es lo que se pretende, porque el texto, como digo, está claro, pero dice incorporar, como para que se pueda, en el texto constitucional, como está, pueda ponerse de que reelecto una vez, podría ser reelegido otra vez. A ver, póngame la pregunta, por favor, Juan Carlos. Póngamela. Parece un trabalengua, pero cuando uno ya va a la interpretación. A ver, ahí dice. No, mire, dice, para incorporar la reelección por una sola vez de manera discontinua. O sea, ya no discontinua, es decir, de que debería haber un mandato de por medio para poderse volver a postularse nuevamente. Sí, pero es que no dicen si lo que pretenden es que no haya reelección. Bueno, dice incorporar, por lo tanto, el texto como está dice que el presidente puede ser reelecto una sola vez. Quiere decir que terminado su mandato puede ser reelecto. Sí. Y si incorporan el que pueda, con un mandato, es decir, que podría haber elección, elegido, después puede volver a ser elegido, tendría que esperar una gestión y volver a ser pero para eso elegido. No necesita consultarse. ¿Por qué? Porque la Constitución no prohíbe que un presidente que fue reelecto pueda presentarse posteriormente. Se entiende que cumple un mandato de 5 años, lo reeligen, hasta ahí llega. Entonces va a venir otro presidente, otra presidenta, y va a estar de repente 5 años o 10 años. Y después de ese periodo, la Constitución nos dice que el que fue presidente no puede volver a postularse. O sea, tendría que ser muy expreso el mandato constitucional que diga que un presidente que ejerció un periodo y fue reelecto ya no puede ser presidente nunca más en el Estado boliviano. Eso tendría que incorporarse, sería lo interesante. Si lo que se pretende es que no haya alguien que quiera perpetuarse en el poder 10 años primero y después volver por otros 10 años más, entonces debería decir más bien de que no haya posibilidad a reelección futura con la persona que logró un mandato y una reelección. Es decir, que se mantenga el artículo 168 que dice que una vez puede ser reelegido, sí, y después ya no debería tener posibilidades, o sea, debería incorporarse eso si es que se quiere hacer algún tipo de corrección. Porque ahorita, si lo que se pretende es habilitar a alguien que ya fue presidente y pueda ser reelecto de manera discontinua, la Constitución no lo prohíbe. No hay ninguna parte del texto constitucional que establezca que una persona que fue presidente y fue reelecto después de otros periodos no pueda ser presidente. ¿Y por qué se pregunta entonces esto? No sé si lo que se pretende de repente es deshabilitar o inhabilitar a Evo Morales, porque de repente el tenor es que no pueda ser elegido nuevamente de manera discontinua. En otras palabras, lo que pretenderían parece es cerrar. Ya usted fue 2 veces y ya no puede ser más, ¿no? Parece que esa es la intención, porque así como está redactada la pregunta, no es necesario, porque dice incorporar, ¿no?, que la reelección por una sola vez de manera discontinua. O sea, quiere decir que fue presidente, lo reeligieron 5 años, esperó 5 años y después podría ser reelecto una sola vez. ¿No? Pero ahora no tiene ningún sustento desde el punto de vista, por ejemplo, constitucional, el incorporar eso, porque nunca ha sido un problema. A ver, Karen, ¿usted la entendió bien? ¿Usted entiende la pregunta? No, para mí la pregunta está bastante compleja, además que empezás a leer y terminas y es muy largo el texto, no recordás lo que dicen ni siquiera al comienzo. A mí lo que me llama la atención, doctor, y usted me va a decir, ¿se puede abrir parcialmente la Constitución? O sea, abro este campito de la Constitución. El problema aquí es que lo que se está tratando de abrir es que el presidente convoque al referéndum.
Es decir, eso es muy peligroso, porque precisamente por eso es que no estaba permitido que para convocar a referéndum tenía que ser con una ley y por 2/3, ¿no? Y ahora que está pendiente... Que viene por decreto. Sí, que está pendiente todavía de interpretación en el Tribunal Constitucional, porque lo que están pretendiendo dice que el presidente también tiene el derecho, más o menos es como Evo Morales en su momento, que el ser electo indefinidamente es un derecho humano. Aquí se pretende que el presidente también tenga derecho, él de manera directa, a convocar por decretos a referéndum. Eso es muy peligroso, porque sabemos que en Bolivia pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, por eso es que la ley fue sabia de que para convocar a referéndum sea la Asamblea Legislativa mediante una ley y por 2/3, de manera de que no exista este tipo de situaciones que, por ejemplo, por un interés personal... Pero hoy lo puede hacer. No, por eso está pendiente una interpretación del tribunal que lo pueda habilitar a él para convocar por decreto, porque mientras tanto ahorita todavía, y por eso es el apuro, dice, no, porque si no, hasta el sábado no se pronuncia el Tribunal Constitucional, ya el referéndum no podrá realizarse. A ver, si yo a esta pregunta, ponémela en pantalla plena nuevamente, Juan Carlos, que dice, ¿está usted de acuerdo a que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que dispone la reelección por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado, sea ampliado para incorporar la reelección por una sola vez de manera discontinua, lo cual implica iniciar el procedimiento de forma parcial de la Constitución, previsto en el texto constitucional vigente? Si la gente responde sí, ¿qué pasa? Van a iniciar, ahí le falta, es reforma parcial de la Constitución. Reforma parcial de la Constitución. ¿No? De reforma. Entonces, porque si la gente dice sí, ¿qué pasa? Tendría que iniciarse un procedimiento de la reforma parcial de la Constitución, que en todo caso va a tener que hacerlo la Asamblea Legislativa, ¿no? Y todavía cuando eso se apruebe, tiene que llevarse nuevamente a un referéndum para ver si la población acepta el nuevo tenor del artículo 168. Si dice que sí, y usted me corrige, se debería incorporar de que se podría elegir a un presidente de forma discontinua, pero además se podría elegir de forma continua y después discontinua. Sí, porque dice incorporar al 168. Ya el 168 dice 5 años más una reelección. Entonces lo que pretenden, al menos de la interpretación del tenor, es incorporarle a lo que ya está escrito que se pueda elegir por una sola vez más de manera discontinua. Es decir, de aquí 5 años, de aquí 15 años. O sea, podría gobernar 10 años seguidos, esperar 5 años y volverse a candidatear. Sí, y si lo eligen, esa sería su última posibilidad, digamos, y si dice no, se queda como está, pues. Puede ser presidente de una manera reelecto de continuidad. Exactamente, se queda como está. Ahora, como está, tampoco prohíbe que alguien se presente después de manera discontinua, no lo dice. Y lo que la Constitución no prohíbe está permitido. Por eso es que no se entiende cuál. Lo ideal hubiese sido que el gobierno ya hubiese redactado cuál es el tenor con el que quiere que quede modificado el artículo 168, porque así más o menos entenderíamos, ¿no? Porque aquí, para el común de la gente, parece un trabalenguas, ¿no? Es decir, no lo va a entender, no tiene el sentido. Además, que no es una necesidad. Todavía fuera importante que dijeran, ¿está de acuerdo usted en que no haya reelección en Bolivia? ¿Sí o no? Eso es claro, no, el pueblo diría no quiero reelección. Porque por hoy todavía no ha respondido el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Sí, todavía no ha hecho observaciones. Porque recién la han vuelto a presentar. Antes de ayer la presentaron por ventanilla, ayer hubo sala plena, hoy pero todavía... eso ha sido también para el tema del control de las preguntas. Pero la otra vez lo respondieron rápido. Sí, tienen 3 días para pronunciarse. Se lo estarán analizando mucho. Y también está pendiente el tema de la consulta que han hecho al Tribunal Constitucional para que sea el presidente el que pueda convocar al referéndum mediante decreto supremo, que eso sí es un peligro, es decir, no debería abrirse la posibilidad de que un presidente mediante decreto convoque al referéndum. Entonces, 2 consultas, una al Tribunal Supremo Electoral sobre las preguntas, y al Tribunal Constitucional sobre si el presidente finalmente va a poder convocar por referéndum, por decreto supremo, a este referéndum. Sí. Bueno. Y ahora otra cosa, ¿algo más? Se está hablando de las preguntas, pues, de la primera y segunda, ¿no? Sí, del tema de la subvención. Sí, y el presidente le quiere endilgar una responsabilidad al pueblo que es directa de él, pero que en aplicación del artículo 159 de la Constitución es atribución de la Cámara de Diputados iniciar cualquier tratamiento de ley que tenga que ver con cuestiones tributarias, con créditos y subvenciones. Por lo tanto, si él quiere levantar las subvenciones, a quien debería consultar
o enviar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento y digan si se levanta o no las subvenciones. Porque no es una cuestión del pueblo boliviano, ¿no? El pueblo boliviano no decidió el tema de las subvenciones. O sea, no tiene ninguna responsabilidad, porque fue una política de Estado que en su momento la hicieron cuando había mucho dinero. Pero el gobierno ha dicho hay que consultar, porque Evo Morales lo levantó sin consultar y tuvo problemas. No, pero es que lo que pasa es que Evo Morales lo que hizo fue, pues, es traumático, ¿no? Entonces, este gobierno puede hacer lo que sabiamente se había venido aplicando tanto con el dólar como el combustible antes del MAS. Si usted recuerda, desde el momento de que se lanzó el 21.060, el dólar se puso a 2 bolivianos un dólar. Y después fue subiendo gradualmente conforme la economía lo mandaba. Lo mismo pasaba con los combustibles. Subía gradualmente, cada 6 meses 20 centavos, 30 centavos, y no era dramático. Lo que hizo Evo Morales pues, fue de la noche a la mañana, de 3.74 a 8. Entonces, eso es recuerdo traumático, que me agarró viajando, pegué media vuelta.